Hola, soy Mi-Hoon Hoe de la Universidad de Acciones Estadounidenses. Iniciamos con el reporte bursátil de Estados Unidos hoy 15 de julio. Bienvenidos de nuevo a Mi-Hoon Hoe, donde continuamos respetando los fundamentos de invertir en acciones de Estados Unidos. Hoy también creo que debemos comenzar leyendo el mensaje que nos dejó uno de nuestros valiosos suscriptores. La persona que escribió esto usa el nombre de usuario, Mi Canción 7080, y creo que es de una edad similar a la mía. A mí también me gustan mucho las canciones de los años 70 y 80. He estado ocupado y no pude ver el video hasta ahora. Creo que quiere decir que apenas vio este video. Quería compartir mi experiencia mientras veía el video. Al principio empecé a invertir en acciones con una cantidad muy pequeña porque tenía curiosidad sobre qué era realmente la inversión, y así fue como encontré el canal de YouTube de Mi-Hoon. Seguí los consejos, así que incluso cuando bajaba estaba bien. Pero luego empecé a ver otros canales de YouTube también. Era un grupo que se enfocaba principalmente en Tesla, y yo siempre pensaba de manera positiva sobre el futuro de Tesla. Por eso me sentía identificado. Incluso hoy apoyo la conducción autónoma. Creo que en el futuro será así. Compré más a principios de este año cuando las acciones empezaron a subir más. Extrañamente seguía comprando más y más. Vendí otras cosas, pero cuando hubo una caída brusca, decidí no vender más. Me pregunto si hay otros miembros que hayan tenido una experiencia similar a la mía. Sin efectivo, no pude comprar más durante la caída y quedé atado de manos. Luego, gracias al consejo en video del Señor, empecé a vender poco a poco, aunque fuera con pérdidas, y esta mañana vendí hasta el último que me quedaba. Por supuesto, tuve pérdidas, pero me siento aliviado y de buen ánimo. Pienso que puedo empezar de nuevo a partir de mañana. Llevo más de un año con la membresía. También me uní a Choice Stock, así que trato de ser menos ambicioso y echarle ganas junto con Miyu y los demás miembros. Un compañero con el que trabajo también tuvo una experiencia similar a la mía. Supongo que los principiantes, cuando las acciones suben, siguen comprando lo mismo. Creo que eso es algo que nunca deberías hacer. Por eso creo que la estrategia de momentum de Mi-Hoon me parece muy buena. De antemano agradezco cualquier consejo. Y como me enviaste este mensaje de agradecimiento por adelantado, creo que no tengo más opción que darte algún consejo. Primero que nada, parece que cuando las acciones suben sigues comprando lo mismo y dijiste que eso es algo que nunca deberías hacer. Yo también compro más acciones cuando el precio sube. Eso es la inversión por momentum. Entre las acciones que tengo, compro más de las que tienen mejor tendencia de precio, y si una acción no va bien y sigue bajando, reduzco mi participación en esa acción. Esa es la estrategia de momentum. Pero aquí hay una condición. Tenemos que recordar una fórmula. El precio de las acciones es ganancia multiplicada por múltiplo. Todos los precios de las acciones se componen de estos dos factores. Por eso, para que el precio de las acciones suba, ocurre por una de estas dos fuerzas, o por la combinación de ambas. A veces, el precio de las acciones sube porque las ganancias siguen aumentando, o puede que las ganancias no cambien, o incluso estén bajando. Hay casos en los que el múltiplo, es decir, el precio-utilidad, sigue subiendo y la valuación se expande, haciendo que el precio de las acciones aumente. Ahora, si nos detenemos un momento a pensar, cuando las ganancias suben y el precio de las acciones también sube, si no hay ningún problema con el múltiplo, es difícil que el precio de las acciones que ya subió vuelva a bajar, porque a menos que las ganancias vuelvan a bajar, es muy probable que el precio de las acciones se mantenga. Por supuesto, la evaluación debe mantenerse en un nivel adecuado, pero por otro lado, si las ganancias no cambian o incluso bajan, pero el precio de las acciones sube, eso significa que solo han aumentado las expectativas del mercado, es decir, solo ha subido la evaluación. En estos casos, si las expectativas del mercado disminuyen un poco o surge una mala noticia inesperada, este múltiplo se reduce y el precio de las acciones cae bruscamente. Entonces, incluso cuando aplicamos una estrategia de momentum, es necesario verificar siempre la razón por la que el precio de las acciones está subiendo y por qué el momentum es bueno. Por eso, si los fundamentales mejoran mucho y el precio de las acciones sube debido a eso, no hay mucho riesgo en comprar más de esa acción. El mejor ejemplo reciente de esto fue el siguiente. Fue lo mismo con NVIDIA, cuando el precio de sus acciones subió durante 2 años seguidos, de 2023 a 2024. También fue el caso de Palantir, cuyas acciones siguieron subiendo constantemente.
Cada vez que se anunciaban las ganancias, esta lógica se confirmaba. Eso significa lo siguiente. Si te preocupa que el múltiplo esté subiendo demasiado, los resultados de ganancias vuelven a ser sólidos. Cuando la historia de las ganancias respalda esto, es probable que el nivel se mantenga incluso si el múltiplo se expande. Así es como se puede resumir. Bien, y si me permiten darles un consejo más. En mi caso, también hay acciones que personalmente me gustan y otras por las que siento cierto afecto. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Hace unos días también lo mencioné en una transmisión, pero en realidad no conozco bien el rendimiento individual de las acciones en las que invierto, casi nunca lo reviso. Lo que quiero decir es que tengo acciones de Nvidia, TCUlra, Palrantieo y he invertido en varias empresas, casi en 20 diferentes, pero realmente no me importa cuánto rendimiento me está dando cada una de ellas. Hay dos razones para esto. Primero, lo único que importa es que el precio de las acciones suba. Por eso, en realidad no es tan importante en qué acción invierto, porque mi objetivo es que el rendimiento general y el monto total de mi portafolio aumenten, así que no me preocupo mucho por cuál acción en específico está subiendo. Y la segunda razón es esta. Si me preocupo demasiado por el rendimiento de cada acción individual, ese rendimiento termina influyendo cada vez que compro o vendo acciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, entre las acciones que tengo, había algunas que eran 10 baggers, ¿verdad? Entonces, la rentabilidad es del 1000% y uno quiere mantener ese 1000%, así es la psicología humana. Por eso, no puedes comprar más acciones adicionales. Por ejemplo, tengo 100 acciones y la rentabilidad es del 1000%, pero si compro 100 acciones más, o incluso 200 acciones más, es decir, si aumento la cantidad que tengo, la rentabilidad que era del 1000% de repente baja mucho. Por eso, obsesionarse con la rentabilidad de cada acción individual puede afectar negativamente tu estrategia y tus decisiones de inversión. No estoy seguro si mi respuesta ayudó con tu pregunta. A continuación, las noticias destacadas de hoy, 15 de julio. Hoy les compartiré primero las expectativas del mercado estadounidense de ayer. Veamos el mapa del S&P 500. El mercado también subió ayer. Parece que hay muchos más verdes que rojos, pero en las acciones tecnológicas que tanto nos gustan, en general hay un poco más de rojo. Por eso podemos deducir que ayer el Nasdaq no estuvo tan bien. Viendo el rendimiento por sector del S&P 500 ayer, el sector tecnológico registró números negativos. Sin embargo, a pesar de eso, los tres principales índices cerraron en positivo. El Dow Jones subió un 0.20%, el S&P 500 un 0.14% y el Nasdaq un 0.27%. Bueno, el hecho de que suba poco a poco cada día en realidad es bastante inquietante, porque cuando los precios de las acciones suben bruscamente, luego suelen corregirse, ¿verdad? Reciben una corrección técnica, pero un mercado que sigue subiendo poco a poco de esta manera, de hecho, muchas veces estos pequeños rendimientos se acumulan y generan un rendimiento saludable y muy bueno. Podríamos decir que es una temperatura adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado fría. A esto lo llamamos la condición de Goldilocks. Bien, como ayer hubo más acciones que subieron, el alcance del mercado en realidad se amplió aún más. Ahora, el 69.98%, casi el 70% de las acciones han subido por encima de la media móvil de 51 días y el 58.8% de las acciones también están por encima de la media móvil de 201 días. Este es el VIX que mide la volatilidad del mercado. Es el índice del miedo, ¿verdad? El índice del miedo también se mantiene en 16.79. Como mencioné ayer, si el índice VIX está por debajo de la media móvil de 200 días, generalmente indica una tendencia estable. Se puede interpretar como una señal positiva. El índice de miedo y avaricia, conocido como Fear and Greed Index, ascendió a 76 puntos, así que ahora el mercado se está calentando demasiado. Esa es una señal que podemos detectar. Existe una gran avaricia en el mercado. Muchos inversionistas pueden estar desesperados por obtener ganancias actualmente. Así lo percibimos. A continuación tenemos el Market Score que ofrece ChoiceStar y el 95. Por lo tanto, al ver estos índices, como les mencioné ayer, aunque haya acciones que queramos comprar, es necesario contenernos un poco. El aumento podría continuar por un periodo adicional, especialmente, como les mencioné hace unos días, julio es un mes que, históricamente, tiene un rendimiento bursátil muy bueno.
Existe la posibilidad de que esta tendencia positiva se mantenga hasta finales de julio, pero hay un problema. Si se rompe esa tendencia, también podría haber una caída brusca, ¿no? Por eso, en mi opinión personal, es un poco difícil creer que este buen ambiente vaya a durar para siempre. A continuación tenemos el top pick de Mi-Hwan. Ayer también el top pick de Bison siguió mostrando un aumento constante poco a poco. Palantir mostró la mejor tendencia con un aumento del 4.96%, seguido de MicroStrategy con un 3.78% y B2GE con un 2.85%. Talent Energy aumentó 2.10%, Coinbase 1.80%, Tesla 1.08%, Google 0.76%, Celestica 0.75%, Meta 0.48%, Broadcom 0.44%, Amazon 0.30%, Credo 0.78% y Trade Desk 0.07%. Los demás bajaron. AMD bajó 0.12%, Nvidia 0.52%, TSMC 0.75%, Vistra 0.90%, Pursla 0.98% y Uber 1.57%. El Bitcoin cayó un 2.57% y bajó hasta 116.000. Por último, Nextracker cayó un 2.97%, registrando el peor rendimiento de acciones. Como bien saben, el programa de Mishu Eun suele ser un poco más largo que otros canales de YouTube, dura al menos 30 minutos y muchos videos superan los 40 minutos, lo cual es bastante extenso. A pesar de eso, cada vez que preparo el programa, siempre me quedo con la sensación de que falta algo. Porque realmente quiero compartir mucha información, pero debido al tiempo limitado, tengo que seleccionar solo el contenido que creo que será más útil para ustedes y solo menciono eso. Ayer también, después de que salió el programa y mientras observaba el mercado, me di cuenta de un aspecto que me dejó insatisfecho. Esos fueron los 6 principales valores de Mison Top Pick que Choice Stock considera los más atractivos. Este artículo con ese título, sí, lo escribí yo. Tenía la intención de compartirlo con ustedes, pero por cuestiones de tiempo no pude presentárselos durante la transmisión de YouTube. Déjenme mostrarles por qué me sentí un poco decepcionado en ese momento. ChoiceStack está dando señales de compra para 11 acciones en este momento. Entre ellas, había 6 acciones top pick consideradas las más atractivas, llamadas Mison. Échenles un vistazo. Si pasamos a la siguiente imagen aquí. Estas acciones son un poco caras, por eso recibieron una puntuación algo baja en la evaluación, así lo pueden ver. En cambio, si ven la siguiente página, aquí se elogia que hay 6 acciones atractivas. Google, Meta, AMD Trade Desk, Amazon y First Solar. Estas 6 acciones son actualmente las opciones de inversión más atractivas según el algoritmo de ChoiceStar. Así es como lo mencionan. Ahora, si ven la siguiente página, en las principales selecciones de Mi-Hwan hay 3 acciones cuyo puntaje inteligente está aumentando. Credo, Broadcom y AMD, estas 3. Los fundamentales están mejorando actualmente. Como dije antes, cuando los fundamentales y el precio de la acción suben, es muy probable que la tendencia alcista continúe. Es más sano subir por motivos personales que solo por la valoración de otros. Así deben verlo. Bien, y ahora hay una página realmente importante. ChoiceStack ha seleccionado 2 acciones estadounidenses recomendadas para comprar ahora mismo. Una era First Solar y la segunda era The Trade Desk. Bueno, hubiera sido mejor si les hubiera contado esto ayer, porque el precio de las acciones de The Trade Desk está subiendo casi un 14.97%, prácticamente se está disparando. Creo que hoy primero debo explicarles por qué las acciones de The Trade Desk están subiendo tanto. Se anunció una noticia muy importante. Se informó la noticia de que The Trade Desk será incluida en el S&P 500 esta vez. De repente todos tenemos mucha curiosidad sobre por qué será incluida en el S&P 500. Las acciones de The Trade Desk, empresa de publicidad digital, suben un 14% después del cierre del mercado el lunes. Esto se debe a que se ha confirmado que The Trade Desk será incluida en el índice S&P 500. Y S&P Global, que administra el S&P 500, anunciaron que The Trade Desk reemplazará a la empresa de software Ensys a partir del viernes. Bueno, antes de eso, ¿qué pasa con Synopsys el lunes?
anunciaron que completaron la adquisición de NCS por $35.000 millones que se había anunciado el año pasado y que recibieron la aprobación de todas las autoridades necesarias. Eso significa que NCS ya no existirá, porque Synopsys compró NCS, entonces NCS saldrá del S&P 500. Así, un lugar quedó libre de repente y The Trade Desk lo ocupó, como se puede ver. Bien, y esta transacción se completará alrededor del jueves. Por eso, a partir del viernes, The Trade Desk será incluido en el índice S&P 500, así se puede resumir. Bien, como ya sabemos en la mayoría de los casos, los cambios en el S&P 500 generalmente se realizan cada 3 meses durante los periodos regulares de rebalanceo. Pero, como en este caso si hay una adquisición, una empresa específica puede ser excluida del índice de manera no regular y entonces puede ser reemplazada de inmediato. Así es como funciona. The Trade Desk sufrió un gran golpe en su capitalización de mercado este año. En 2025 el precio de sus acciones cayó un 36%. Después de ser incluida como una de las principales selecciones de millón, ha mantenido una tendencia alcista de casi un 30%. Las acciones suelen subir cuando se incluyen en los principales índices. ¿Hay una razón para esto? Porque los gestores de fondos tienen que reajustar sus portafolios para reflejar este cambio. Sobre este tema, les explicaré con más detalle en un momento. Trade Desk, con una capitalización de mercado de $37.000 millones, se considera una empresa grande en el rango medio de valoración dentro del S&P 500. Como referencia, Trade Desk fue fundada en 2009 por Jeff Green y David Pickles y salió a la bolsa en el Nasdaq en 2016. Es una empresa con bastante tradición, ya que lleva casi 10 años cotizando en el Nasdaq. Y esta empresa tiene su sede en Ventura, California. Al 31 de diciembre emplea a 3.522 personas. Por lo tanto, podemos ver que es una empresa de tamaño mediano, mucho más grande de lo que uno pensaría. Bien, ahora resumamos el impacto que esta noticia tendrá en el precio de las acciones de Trade Desk. En mi opinión, hay 4 aspectos principales en los que se pueden ver efectos positivos. Primero y lo más importante es la entrada de fondos pasivos. Los fondos pasivos son fondos indexados que siguen un índice, como los fondos indexados o fondo cotizado en bolsa que siguen el índice S&P 500, ¿verdad? Tienen la obligación de comprar las acciones incluidas en el índice, realmente deben poseer esas acciones. Por lo tanto, como resultado, entra una gran cantidad de compras automáticas, lo que se convierte en el factor más directo para impulsar el precio de las acciones. ¿Y qué pasa con los fondos indexados y fondo cotizado en bolsa que siguen al S&P 500? Se estima que unos $13 billones están relacionados con ellos. Eso significa que The Trade Desk será incluido a partir del 19 de julio. Por lo tanto, es inevitable que haya una gran demanda de compras forzadas alrededor de esa fecha, así que se puede esperar eso. El segundo punto es mejorar la imagen de la empresa, aumentando el reconocimiento y la confianza en la compañía. La inclusión en el S&P 500 funciona como una especie de cheque de garantía que certifica que la empresa representa a la economía estadounidense. ¿Cuál es la razón? El comité del S&P 500 existe y este comité, para permitir la inclusión de una empresa, deben cumplirse condiciones muy estrictas, como la capitalización de mercado, la liquidez y si la empresa está generando ganancias de manera continua. Bien, por lo tanto, esto puede dar una señal positiva a los inversionistas, ya que aumenta la credibilidad de la empresa y crea una oportunidad para atraer la atención de más inversionistas. Bien, y el tercero es la liquidez. La inclusión de una empresa en el S&P 500 aumenta drásticamente el volumen promedio diario de transacciones, y hay estudios que demuestran que el diferencial de oferta y demanda se reduce. El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre el precio de compra y venta, que puede variar. Si este diferencial se reduce, puedes comprar y vender más cerca del precio deseado. Así debes entenderlo. Cuando la liquidez aumenta así, instituciones y fondos de pensiones sentirán menos presión al realizar grandes transacciones. Así, la base de compradores puede expandirse naturalmente, brindando una oportunidad para que más inversionistas participen. Debes verlo de esta manera. Finalmente, puede incrementar el interés de los inversionistas institucionales. Además de los fondos indexados, existen inversionistas institucionales que gestionan fondos activos convencionales. Bien. Estos inversionistas no siguen el índice, pero no pueden permitirse tener un rendimiento demasiado diferente al del índice del mercado. ¿Qué significa eso? Que si una acción está incluida en el S&P 500 es fácil pensar. Yo también debería incluirla en mi portafolio, si es posible. Por lo tanto, se puede esperar que esto lleve a una mayor demanda de compra adicional.
Pero aquí quiero decir algo importante. Este tipo de efecto de oferta y demanda se concentra en el corto plazo. Puede ser bueno a corto plazo durante las próximas semanas o meses, pero ¿qué pasará después de eso? A la larga, los resultados e ímpetu de crecimiento son los que definen el precio accionario. En conclusión, lo esencial son los fundamentos. Ahora, otro punto. He puesto aquí el gráfico de precios de Datadog y la razón es que Datadog fue incluido en el S&P 500 hace una semana. Entonces, en ese momento el precio de la acción subió un 15%, pero después de eso, hasta ahora, volvió a caer un 10.5%. En este caso, podría haber una venta después de comprar con el rumor y vender con la noticia. Pero The Trade Desk no fue incluida en el rebalanceo regular, ¿verdad? Nadie esperaba que The Trade Desk fuera a entrar al S&P 500 en este momento. Por lo tanto, espero que en el futuro la probabilidad de que el precio de la acción de Datadog caiga abruptamente en poco tiempo sea relativamente baja. Analicemos el momentum de The Trade Desk. Actualmente, de los 26 indicadores, 7 indican venta, 7 son neutrales y 12 indicadores de momentum recomiendan compra. El 59.06, manteniendo la tendencia alcista, ha superado el 50 pero aún lejos de estar sobrecomprado, lo cual es positivo. A continuación, tenemos el gráfico de precios de un año y el gráfico se ve muy bien. Como pueden ver, aquí hubo una recuperación en forma de V, después se movió lateralmente. Lo importante es que aquí es difícil superar esta línea. El precio oscila entre 80 y 82 dólares aproximadamente. Es crucial superar esta línea de resistencia para lograr un rápido ascenso hasta la siguiente resistencia. Por lo tanto, lo más importante era romper la resistencia ubicada entre 80 y 82 dólares. El problema es que en este momento se anunció de repente la inclusión en el S&P 500. Por lo tanto, en un momento técnicamente muy importante ocurrió una gran noticia positiva. Esto se puede interpretar de manera muy favorable. Pero si el precio de la acción no logra superar los 80 a 82 dólares y vuelve a caer, justo debajo hay dos medias móviles. Una es naranja, esa es la media móvil de 21 días, y debajo de esa, la verde es la media móvil de 61 días. Está en 68 dólares, pero si vuelve a ser rechazado aquí y no logra defenderse hasta los 68 dólares, es decir, hasta la media móvil de 61 días, y se rompe, entonces existe el riesgo de que vuelva a caer hasta la parte inferior de esta zona de consolidación. Así que por lo tanto este es un momento muy importante. ¿Va a superar los 82 dólares al alza o va a caer por debajo y romper la media móvil de 61 días? Pero lo positivo es que, como se ha informado una noticia muy importante, espero que probablemente la tendencia sea al alza. Hoy, además de The Trade Desk, en las operaciones fuera de horario, hay otra acción que está subiendo rápidamente, y es NVIDIA. El precio de las acciones de NVIDIA también está subiendo casi un 5% en las operaciones fuera de horario. NVIDIA es una acción bastante pesada. Por eso, un aumento del 4.83% significa que debe haber una muy buena noticia. Esto se puede anticipar. Bueno, la buena noticia que ocurrió esta vez es algo que esperábamos con ansias. Hace un tiempo, en la conferencia de resultados de hace 3 meses, mencioné esto. A través de la conferencia de resultados de esta vez, pudimos encontrar dos posibles buenas noticias. Así lo dije. Una de ellas es que, desde una perspectiva a largo plazo, el mercado chino quedó completamente excluido. El señor Jensen Huang lo dijo, anunció que de ahora en adelante no incluirán las ventas del mercado chino en sus resultados. Eso, dicho de otra manera, si Estados Unidos relaja las regulaciones sobre el mercado chino, sería como ponerle alas a la bestia llamada Nvidia. Por lo tanto, los resultados de ganancias y la guía futura no incluyeron en absoluto las ventas del mercado chino. Pero si llegara a haber un poco más de ventas en el mercado chino, o si el mercado chino se reabre, los resultados de Nvidia podrían mejorar enormemente. En ese sentido, la noticia que se anunció ayer tiene un significado muy importante. Se informó una noticia increíble y muy positiva de que Nvidia podrá volver a vender el chip de inteligencia artificial H20 en el mercado chino. Analicemos los detalles. Nvidia regresa al mercado chino. Esta empresa de semiconductores espera poder vender pronto su chip de inteligencia artificial H20 en China.
El lunes, Nvidia anunció que el gobierno de Estados Unidos garantizó la aprobación de la licencia para vender el H20 en China. Nvidia espera comenzar las entregas pronto. Ayer, a través de una publicación en su blog, Nvidia informó que presentó una solicitud para volver a vender la GPU, Nvidia H20. El gobierno de Estados Unidos ya le aseguró a Nvidia que se le otorgará la licencia. Y Nvidia también declaró que espera comenzar las entregas pronto. Y otra cosa, ¿qué pasa con Nvidia? Esta vez también anunciaron el desarrollo de un nuevo chip de inteligencia artificial, el RTX Peuro GPU, para el mercado chino. Explican que este nuevo chip cumple completamente con los controles de exportación de Estados Unidos y está optimizado para tecnologías de gemelos digitales de inteligencia artificial en industrias como fábricas inteligentes y logística. En abril pasado, la administración de Estados Unidos endureció las condiciones para la exportación de semiconductores a China. De esa manera, en realidad, se bloqueó completamente la venta del chip H20 de Nvidia a China. En ese momento, el director ejecutivo Jensen Huang de Nvidia dijo que si se restringía el acceso a sus productos, eso llevaría a que las empresas entregaran recursos financieros a Huawei en China. Por lo tanto, hay un competidor fuerte llamado Huawei, y esta empresa competidora atraerá mucho dinero, eso es lo que está diciendo. Entonces, este competidor Huawei usará esos recursos para investigación y desarrollo con el fin de competir con Nvidia. La brecha podría reducirse, lo que representa una situación muy peligrosa. Se ha emitido un mensaje de advertencia al respecto. El director ejecutivo Jensen Huang dice que prohibir la venta del H20 en China es una muy mala jugada, porque pensar que eso va a bloquear la capacidad de inteligencia artificial de China es muy ignorante. De hecho, el resultado sería todo lo contrario. Si dejamos que Nvidia no compita en China y permitimos que China construya su propio ecosistema de inteligencia artificial de manera independiente. Y ahora mismo es un momento muy importante en el que todo el mundo está difundiendo la tecnología de inteligencia artificial. Por lo tanto, si se desarrolla una nueva plataforma que no sea estadounidense y si las empresas chinas adquieren esa capacidad tecnológica, al final su liderazgo y tecnología se expandirán por todo el mundo. Por eso, están argumentando que se debe permitir que la era dorada de Nvidia continúe. ¿Qué sucedió con Jensen Huang en mayo pasado? La decisión de prohibir de facto la venta del H20 tuvo un impacto negativo en los ingresos de Nvidia, afectando un total de $10.500 millones en los trimestres de abril y julio, así lo anunciaron. $10.500 millones es una pérdida enorme. Así que anunciaron que, debido a la prohibición del chip H20, enfrentaron una gran pérdida en solo 2 trimestres. Y la semana pasada, Jensen Huang se reunió con el presidente Donald Trump y parece que la reunión salió bastante bien. De alguna manera se puede decir que Jensen Huang convenció al presidente Trump y logró generar un cambio, así que se le puede felicitar por eso. Bien, lo resumiré en una frase de Mijón. En mi opinión, esta noticia no es solo una buena noticia importante, sino una súper buena noticia. Eso es lo que quiero decir. Déjenme darles algunas cifras concretas. A partir de abril de 2025, se prohibió la exportación de la GPU H20 de Nvidia a China. Y hay algo que debemos saber, el H20 es un chip que solo compra China, así que si se bloquea la exportación a China, no se puede vender en ningún otro lugar. Bien, entonces en ese momento, el primer trimestre se refiere al periodo de abril a junio. En el primer trimestre se registró una pérdida única de inventario y contratos de compra por cerca de $4.500 millones. Esto no implica que las ventas hayan disminuido, sino que por inventarios y otros costos se estima que las pérdidas son de $4.500 millones. ¿Cuál es la pérdida real? Las ventas cayeron en $2.500 millones durante el primer trimestre. Bien, y otra cosa, el segundo trimestre, que va de julio a septiembre, es el trimestre en el que estamos ahora. El segundo trimestre, la guía también especificó que se excluyen alrededor de $8.000 millones en ventas del H20. ¿Y por qué se reduce en $8.000 millones? Esto representa entre el 15% y el 20% de las ventas totales trimestrales. De repente, los ingresos de una empresa bajaron entre 15% y 20%, así deben verlo. Y ahora, si sumamos el primer y el segundo trimestre, son $8.000 millones más $2.5 mil millones. En resumen, se produjo una notable reducción de ingresos de $10.5 mil millones. Por lo tanto, se espera que gran parte de la pérdida estimada de ingresos de $8.000 millones reflejada en la guía del segundo trimestre se recupere considerablemente. Y además,
ahora pueden volver a vender el inventario H20 que antes se había considerado como pérdida. No creo que hayan desechado todo eso. Por lo tanto, como podrán revertir parte de las pérdidas relacionadas con el inventario y convertirlas nuevamente en ganancias, se espera que esto contribuya enormemente a la mejora del margen. Bien, y la guía para el segundo trimestre del año fiscal 2026 es de 45.000 millones de dólares, y esta cifra ya incluye la prohibición de ventas del H20. En ausencia de la prohibición, podrían haber alcanzado aproximadamente 53.000 millones de dólares inicialmente. Evidentemente, esto no se recuperará de golpe en el segundo trimestre. Por ahora, probablemente solo veamos una leve mejora desde los 45.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Bueno, todas estas pérdidas deberían recuperarse en la segunda mitad del año, ¿verdad? Los 10.500 millones de dólares que desaparecieron en la primera mitad del año, es decir, 2.500 millones de dólares en el primer trimestre y 8.000 millones de dólares en el segundo trimestre. En el segundo semestre, se podrían recuperar entre 12.000 y 16.000 millones de dólares, porque lo que no se vendió en la primera mitad del año se venderá, y además pueden generarse ventas adicionales en la segunda mitad. En el peor de los casos, se pueden lograr al menos 12.000 millones de dólares, y si va bien, hasta 16.000 millones en ventas adicionales. Eso es solo en China. Si eso sucede, hay suficiente fundamento para ajustar al alza la previsión de ventas anuales para el año fiscal 2026 al menos en un 4% y hasta en un 8%. Así de altas son las expectativas. Como es sabido, Nvidia tiene un margen de beneficio neto de más del 50%, superando el 51% en el último año. Bueno, eso significa que si las ventas aumentan en $1, la ganancia neta aumenta al menos en 0.5 dólares, es decir, más de 50 centavos. Entonces, si las ventas del año fiscal 2026 suben de 12.000 millones de dólares a 16.000 millones de dólares, es decir, si superan la guía de consenso que teníamos antes, aún con cálculos conservadores, el utilidad por acción podría aumentar de 4.30 actuales a entre 4.50 y 6 y 4.64 si todo sale bien. En ese caso, los resultados de ganancias aumentarían entre 6% y 8% en comparación con las proyecciones previas. El precio de la acción es el resultado de las ganancias multiplicadas por el múltiplo. Entonces, si el múltiplo no cambia y la utilidad por acción aumenta un 8%, se espera que el precio de la acción también aumente un 8% adicional. Además, en el segundo semestre, es posible que se revierta gran parte de la provisión de inventario de 4.000 millones de dólares. Un gasto de 4.000 millones de dólares que se registraba como pérdida probablemente dejará de serlo. Si eso pasa, la tasa bruta de ganancia de Gap podría recuperarse hasta un rango de 70% medio alto, permitiendo un aumento adicional en las ganancias. Bueno, claro, hubo un periodo de prohibición de ventas que duró unos 3 meses. Durante esos 3 meses, Huawei y los competidores locales en China han hecho muchos esfuerzos, así que no será fácil recuperar de inmediato la cuota de mercado abrumadora que tenían en el pasado. Puede tomar algo de tiempo, pero aún así, considerando la fuerte competitividad del ecosistema CUDA de Nvidia, es probable que las principales empresas de tecnología de China, como Alibaba, Tencent y Baidu, sigan prefiriendo los chips de Nvidia. Como hay una competencia de inteligencia artificial entre ellos, naturalmente tendrán un gran deseo de usar los mejores semiconductores. Por lo tanto, se puede esperar que esta noticia elimine el único obstáculo para el desempeño de Nvidia, que era la exportación a China, y se convierta en un punto clave para restaurar la confianza en su crecimiento continuo. Para concluir, el último contenido es el podcast de Mission. El protagonista de hoy es Broadcom, otra empresa beneficiada por la inteligencia artificial. Anteriormente confirmamos que ocurrió una gran noticia positiva para las acciones de Nvidia. Nvidia es la empresa líder en capitalización de mercado y la principal beneficiada por la inteligencia artificial. Por lo tanto, cuando ocurre una noticia tan positiva para sus acciones, es posible esperar que no solo el mercado en general, sino también las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial tengan un ambiente positivo en general. Así que, por lo tanto, en este momento es muy importante observar el ambiente de las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial. Bien, esta vez, vamos a escuchar el argumento de que Broadcom podría subir aún más, que el precio de sus acciones podría aumentar adicionalmente. Bien, vamos a resumir claramente en el paquete de Wisdom cuál es la lógica que utiliza este artículo para prever un aumento adicional en el precio de las acciones de Broadcom. La transmisión concluye aquí. Ayer, cuando les pedí que dejaran comentarios durante la transmisión, muchas más personas de lo habitual me dejaron valiosos comentarios.
Una vez más, quiero decirles que el momento de leer sus comentarios es el más divertido y agradable de mi día. Aunque pueda ser un poco molesto, gracias a ustedes puedo manejar el canal de Miss On con un ánimo mucho más alegre. Sus comentarios, preguntas, retroalimentaciones y críticas respetuosas son bienvenidas. Estoy dispuesto a aceptarlas siempre que se mantenga el respeto. Les agradecería mucho si pudieran dejar sus diversas y variadas opiniones. Ánimo a todos hasta que podamos jubilarnos invirtiendo en acciones estadounidenses. Que tengan un feliz día, gracias. Hola familia de Mi Hueun. He vuelto con otro artículo de análisis. ¿Qué les parece el podcast presentado por mí y por la voz de inteligencia artificial de Omiyu? ¿Aún no suena del todo natural, pero creen que está en un nivel aceptable? Hola, soy Omihu. Mi hija dice que la voz de Mihu suena natural, pero la mía suena muy artificial, como de inteligencia artificial. De verdad espero que al menos el contenido les sea útil para sus inversiones. El material que vamos a analizar a fondo hoy es el análisis más reciente sobre Broadcom. Familia de Mi-hoon, muchos de ustedes están especialmente interesados en las acciones tecnológicas, sobre todo en las relacionadas con la inteligencia artificial, así que la charla de hoy les parecerá muy interesante. El material que vamos a revisar es un artículo del 15 de julio de 2025. El título ya es impactante. Broadcom todavía le queda camino por recorrer. En este análisis exploraremos los motores de crecimiento de Broadcom enfocándonos en su relación con la inteligencia artificial y su reciente adquisición de VMware. Vamos a enfocarnos en cómo esa sinergia afecta el precio de las acciones y por qué los analistas todavía creen que puede seguir subiendo, analizando las razones detrás de esto. Desde el principio, es sorprendente que el precio de las acciones de Broadcom haya subido un 65% desde agosto de 2024. El índice S&P 500 subió alrededor de un 12%, así que esto lo superó por mucho. Sí, así es un rendimiento increíble. Entonces veamos en detalle qué fue lo que generó este rendimiento y por qué los analistas creen que esto no es el final. Como era de esperarse. La inteligencia artificial es la mayor fuerza impulsora, como lo indica claramente el artículo. La inversión en infraestructura de inteligencia artificial ya no es solo una moda pasajera. Se considera que la inteligencia artificial es la fuerza clave que impulsa un cambio estructural en toda la industria, y este consenso ya se ha formado en el mercado. Entonces, ¿Broadcom está en el centro de ese cambio? Porque proporciona tecnologías clave como servidores y redes esenciales para operar modelos de inteligencia artificial. Exactamente, si vemos las cifras que aparecen en el artículo. Según el informe de resultados reciente, las ventas de semiconductores de inteligencia artificial aumentaron un 46% interanual, mientras que las ventas de redes de inteligencia artificial se dispararon más de un 170%. Un 171%. Esto representa alrededor del 40% de las ventas relacionadas con inteligencia artificial, por lo que se puede afirmar que la inteligencia artificial está impulsando significativamente los resultados. Especialmente empresas hiperescalares como Google o Meta, grandes compañías de la nube. Sí, esto. Las empresas requieren aceleradores de inteligencia artificial personalizados llamados XPU, cuya demanda mostró un crecimiento de 2 dígitos. Se prevé que para la segunda mitad de 2026 esa demanda aumente explosivamente. Eso encaja perfectamente con las previsiones de que las grandes tecnológicas como Microsoft o Amazon seguirán invirtiendo agresivamente en inteligencia artificial. La inversión prevista en infraestructura de la nube para 2025 es de casi $392 mil millones. Este mercado seguirá creciendo. Sí, así es, pero este análisis también enfatiza que el atractivo de Broadcom no se limita solo a la inteligencia artificial. ¿En serio? ¿Qué más hay? Es precisamente el efecto de la adquisición de VMware. A través de esto, la infraestructura fortalecida y el sector de software se convierten en otro pilar fuerte de crecimiento y en la clave principal para mejorar la rentabilidad. Esa es la parte, en verdad. Cuando pienso en Broadcom, la imagen de los semiconductores es fuerte, pero parece que el papel del software es más importante de lo que pensaba. ¿Qué es lo bueno de eso en concreto? ¿Sí? Esta división de software ayuda a las empresas a reforzar la seguridad de los datos, mejorar la eficiencia operativa de tecnologías de la información y, como ahora todo es más complejo, proporciona soluciones esenciales para gestionar entornos de nube híbrida y cosas así. Pero el punto realmente importante aquí es que la rentabilidad de esta división de software es mucho mayor que la de los semiconductores. ¿Mucho mayor? ¿Qué tanto mayor? Sí. Según el últimos 12 meses, el margen operativo de la división de software es del 73%, mientras que el de semiconductores ronda el 57%.
Vaya, 73% contra 57%, la diferencia es considerable. La adquisición de Broadcom no solo hizo crecer el tamaño de la empresa, sino que también mejoró fundamentalmente su estructura. Así es. La adquisición de Broadcom incrementó la proporción de ingresos por software de VMware del 21% en 2023 al 44% en el segundo trimestre de 2025, según el últimos 12 meses, casi duplicándola. Esto ha incrementado notablemente la rentabilidad y estabilidad de las ganancias empresariales, según el análisis. Y ahora hay un trabajo en curso, que es convertir a los clientes de Broadcom al modelo de suscripción. Esto ya está completado en aproximadamente la mitad y dicen que tomará alrededor de 1 año y medio más. La transición al modelo de suscripción. Sí, esto también es importante porque se espera que genere ingresos mucho más estables y previsibles que vender licencias de una sola vez. Si están ganando tan bien, ¿cómo están devolviendo eso a los accionistas? Revisemos la política de retorno a los accionistas. Eurodeucom también es bastante activo en el retorno a los accionistas. En el segundo trimestre gastaron $2.800 millones en dividendos y $4.200 millones en recompra de acciones según el análisis. Oh, no es una cantidad pequeña. Sí, y otro punto a destacar es que al ir pagando la deuda en efectivo de manera constante, en el futuro podrían hacer otra fusión o adquisición. Dicen que están dando prioridad a asegurar la capacidad financiera para esto. Si vemos el pasado de Broadcom, es una empresa que ha crecido continuamente a través de fusiones y adquisiciones, así que se puede considerar una estrategia bastante razonable. Entonces, Ahora, lo más intrigante. Hay muchos aspectos positivos, pero ¿cuál es el precio actual de las acciones? ¿No será muy caro? ¿Qué opinan los analistas? eso es lo que evaluaron. Primero, según las previsiones, con la inversión continua en inteligencia artificial y el crecimiento del rentable sector de software, el flujo de caja libre ajustado para el año fiscal 2025 será de $31.4 mil millones y para 2029 esto superará los $70.000 millones. Se pronostica que en 5 años el flujo de caja se duplicará en solo 2, demostrando una impresionante capacidad para generar efectivo. Sí, así es. Basándonos en esta predicción y varias suposiciones, calculamos que el precio objetivo de la acción es de $321.45. Si tomamos esto con base en el precio de la acción en el momento de escribir el artículo, hay un potencial de subida adicional de aproximadamente un 19%. Esa es la conclusión, ¿verdad? Un 19%. La valoración descuento de flujos de caja se fundamenta en proyecciones y supuestos sobre el futuro. Al decidir sobre inversiones, deben considerar estos factores por completo. Entiendo. Bien, entonces para resumir, este análisis considera que Broadcom tiene suficiente potencial para seguir creciendo y mejorar su rentabilidad gracias a 2 motores, un fuerte impulso en inteligencia artificial y la exitosa integración de su negocio de software tras la adquisición de VMware, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el punto clave. Broadcom no es solo una empresa que vende bien chips de inteligencia artificial, sino que está transformándose en una compañía que genera constantemente efectivo rentable gracias a la sinergia entre su fortaleza en hardware de inteligencia artificial y su negocio de software altamente rentable. Esta es precisamente la razón principal por la que los analistas ven un mayor potencial de crecimiento. La unión de hardware de inteligencia artificial y software de alto margen resulta una combinación muy atractiva. Así es. Y si damos un paso más allá, creo que hay un punto interesante que podemos considerar. Como se mencionó en este análisis, una de las principales fuerzas impulsoras del crecimiento de Broadcom ha sido la adquisición continua. Entonces, para fortalecer aún más esto, estamos pensando qué tipo de tecnologías o empresas podría considerar Broadcom adquirir en el futuro. Por ejemplo, podría ser una empresa de software que gestione el procesamiento de inteligencia artificial de manera más eficiente, o podría ser una compañía que tenga tecnología de redes de próxima generación. Imaginar una respuesta a esta pregunta podría ser otro punto interesante a observar en el futuro al seguir a Broadcom. Gracias por acompañarme hoy. La próxima vez traeré información aún más útil. Ya sea que duermas o sueñes, lo importante es empezar. Sé ambiciosa y crece un poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. Aunque llegue una oscuridad profunda, no tengo miedo. Retírate con acciones estadounidenses.